1. Entonces, el grupo 1. En el grupo 1, dígame, señorita Cornejo, antes de empezar, los integrantes del grupo 1, por favor. Ahí están. Cabrera, bueno, en la diapositiva están, pero si quieres te lo digo. Esta diapositiva de modo, ¿no? Ya. Ya, no sé. El grupo 1. ¿Ya? Y de todas maneras, a ver. ¿Le digo o...? A ver, tú me pusiste en el Zoom, ¿no? Ah, ya aquí están. Sí. Ya, está bien. Ya, a ver, ahora sí, puedes continuar. Ya pueden empezar. Ya, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El tema de nosotros es la variación en el consumo autónomo. Como objetivo tenemos indicar los componentes de la economía ecuatoriana que afectan a la demanda agregada por políticas económicas relacionadas a la variación del consumo autónomo. ¿Qué se entiende por consumo autónomo? El consumo autónomo es el consumo que se realiza cuando los ingresos de un individuo son de cero, o sea, son igual a cero. Un ejemplo de esto tenemos que, por ejemplo, un agricultor pierde una cosecha por una catástrofe y de esta manera no puede generar los ingresos que normalmente tenía, ¿no? Entonces sus ingresos en ese momento quedarían en cero, pero a pesar de toda esta situación que se le presenta, él necesita realizar consumo para poder subsistir. Entonces ese consumo que realiza este agricultor se conoce como consumo autónomo. Este consumo se puede realizar mediante ahorros o ingresos que perciba esta persona de otras fuentes. Ya, de ahí tenemos que los casos de variación en el consumo autónomo, por ejemplo, en la actualidad podemos ver lo que sucede con la pandemia. Y entre los diferentes impactos que ha tenido la economía ecuatoriana se encuentra el aumento en la tasa de inflación, que los precios se elevaron, los precios de los bienes se elevaron bastante. También tenemos el aumento en la tasa de paro, que es el desempleo que se ha generado debido a la pandemia, como todos sabemos, y es de conocimiento general. Al presentarse esta pandemia y al realizarse lo que son la cuarentena, muchas personas perdieron su trabajo. Entonces, la tasa de desempleo se elevó. Esto también ayudó a que el índice de pobreza aumentara. De ahí tenemos los bonos que el gobierno implementó para poder hacerle frente a esta pandemia, o tratar de hacerle frente al menos. Los descuentos en las pensiones escolares, también la flexibilidad de los arriendos. También podemos decir que la caída de la producción fue bastante a raíz de la pandemia. La producción del país en sí se redujo bastante. La caída del petróleo, de por sí el Ecuador ya estaba pasando por una crisis económica grande. Los comerciantes, los pequeños comerciantes, tuvieron que cerrar sus puertas debido a la pandemia, ya que no tenían demanda. De ahí tenemos también, yo les puse esto como ejemplo porque a raíz de que hubo un mayor desempleo, también se creó una tasa de consumo de autoconsumo, perdón, más alta, y esta tasa de autoconsumo hace que la demanda agregada se contraiga, porque al nosotros no tener los ingresos de siempre o no tener una fuente de ingresos fija y tener que lo que consumimos será solo lo necesario. En cambio, no es lo mismo cuando tenemos una fuente de ingresos y consumimos muchas veces hasta en exceso. Entonces, por esto la demanda agregada se contrae. Ya, entonces el efecto neto que ustedes están indicando es que para el efecto de la demanda agregada en el consumo voy ahorita a compartir un archivito de Excel
Entonces, aquí en este archivito está, a ver, ¿quién era Kevin Cabrera? Kevin Cabrera. Kevin Cabrera. No, Allá. Cabrera. Este fue el expositor, ¿no? Sí. Ya. Ya. ¿Quién más estaba? Díctemelo, por favor, para registrarnos en Con este archivo. Cecilia Cornejo, Augusto, Fernando Agurto, Cecilia Oscar Solórzano, Cornejo, Fernando Augusto, ¿no? Agurto, Agurto. Agurto. Oscar Solórzano, Edgar. Oscar Oscar. Solórzano. y Mayerlin Jacome. Mayorin. Mayerlin Jacome. Así, ¿no? Sí. Ya, Jaco. ¿Ya? Listo. Entonces, ustedes están diciendo, como resumen, que en la variación del consumo, ¿qué está ocurriendo? A ver, Fernando ya habló. A ver, Oscar, ¿qué ustedes están resumiendo que está pasando en la actualidad con la demanda agregada en el país, cuando hablamos en términos de consumo autónomo? Recuerden que las notas de grupo. Y ahorita por lo que es participación, a ver, les voy a poner aquí, participación, tienen el 100% de la calificación. ¿Ya? Ahora va lo que es defensa. Defensa del tema. ¿Ya? Y el otro componente va a ser lo que es el trabajo, ¿no? O sea, la diapositiva, el PowerPoint. El PowerPoint. ¿Ya? Vamos con la defensa. En el trabajo de PowerPoint también sí lo había ordenado. Lo único que faltó es que bosquejen. Entonces aquí lo voy a poner como la observación. Observación es que hagan representar gráficamente el efecto de la demanda agregada. ¿Ya? Le voy a poner esto que están al 90% en la diapositiva. Y ahora va lo de la defensa. Entonces, ya tiene la respuesta Oscar. Oscar no tiene conexión a internet ahora. Ah, no está conectada. Bueno, entonces, a ver, Cecilia. Dígame. ¿Cuál, en la pregunta que les hacía, cuál sería la respuesta? ¿Va a haber un desplazamiento de la curva hacia qué sentido? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Es una contracción o una expansión de la demanda agregada? De acuerdo a los ejemplos que expusieron en la exposición. Sería hacia la izquierda, sería una contracción de la demanda agregada, porque al no tener el mismo porcentaje de renta que yo tenía anteriormente, no voy a consumir la misma cantidad. Por ende, no voy a demandar lo mismo. Entonces, la demanda agregada en sí disminuiría, se contraería. ¿Ya? Entonces, tenemos una contracción de la demanda agregada. Vamos a trabajarlos en efectos nominales, ¿no? Si en efecto eso ocurre, nos encontramos una contracción de la demanda agregada. Gracias, Cecilia. A ver, Mayerlin Jacome, ¿se encuentra? Sí, mesa. Ya, esa contracción indica que la curva hacia qué lado se va a representar, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿O hacia arriba o hacia abajo? Se desplaza hacia la izquierda, o sea, para abajo. Va a ser una contracción hacia la izquierda. ¿Ya? Sí. Correcto. ¿Y tú qué sugieres que podría ser el Estado? Porque ahorita lo que un poquito expusieron es lo que ha ocurrido con el tema, nos encontramos ante un shock transitorio negativo. Entonces, estos shocks, como es el efecto de la pandemia, esta pandemia lo que hizo fue reducir el nivel de producción, y obviamente se reduce el nivel de producción, la demanda agregada se reduce. Eso es automático. Entonces, es un efecto producido por la pandemia.
¿qué ustedes sugerirían? Por ejemplo, si ustedes fueron en este momento los asesores del gabinete presidencial, ustedes son los asesores, y les van y les dicen, bueno, ¿qué hago? Les pregunta el presidente de turno, dicen, ¿qué hago para estimular la demanda, estimular el consumo, que la gente siga consumiendo y que siga produciendo? ¿Qué tipo de políticas puedo hacer relacionado con el consumo autónomo? ¿Qué sugerirían? A ver, Mayermi, tienes la palabra. Debido a que no se puede, o sea, que las personas o los hogares no pueden consumir más de lo que, o sea, de lo que poseen, de los ingresos que poseen, el Estado puede implementar bonos humanitarios y a su vez también pueden, como lo hizo el Estado, dar canastas y eso para que la gente pueda, o sea, para esto en realidad los bonos, porque cuando ya ingresan los bonos, ya tienen las personas y los hogares tienen el dinero, que en este creo que dio 60 o 120 para los hogares. Entonces en este caso, en estas pandemias, pues con esa ayuda que le da el Estado, las personas y los hogares pueden consumir. Ya, está bien. Entonces sugieres bonos y subvenciones. Y ahora para Fernando. Fernando, ¿tú qué otra propuesta Dígame, bro. planteas para el efecto o sea, ¿qué propondrías? ¿Qué propondrías si tú fueras en este momento el asesor del gobierno y te dice, bueno, dime qué hago, qué sugieres que haga? Te está diciendo Mayerling, provee bonos, pero no hay plata. Te dicen, no hay plata. ¿Qué tú sugerirías si estuvieras tú en la batuta y tuvieras que tomar una decisión para estimular el crecimiento de la demanda agregada? ¿Qué tú sugerirías hacer? Como dijo anteriormente mi compañera, a pesar de ya dar los bonos, que se dio, como se pudo ver, mejor dicho, Acuérdense que, perdón dígame. que te interrumpa, acuérdense que bonos se financia de impuestos, ¿sí? Tengan en cuenta Claro. eso. ¿Ya? Continúen. Ya, ahora, aparte de los bonos, también se podría hacer para las personas y para microempresas el préstamos bancarios a menos intereses, las cuales puedan ser factibles a la hora de pago, siempre y cuando sean a corto plazo. ¿Ya? Reducir la tasa de interés. Ya, entonces, Oscar me dice que tiene problemas de conexión, ¿no? Bueno, si han tenido una buena Sí. participación, les voy a poner el 100%, ya. Como es la primera vez, en general han hecho un buen trabajo. Les felicito y ahí entonces, obviamente esto es el promedio, ¿no? El 100% es el promedio de la nota de ustedes, igual promedio. Va a ser, voy a ponerlos acá. ¿Ya? Entonces, me sale 33. 99. Raro, no sé por qué me sale así. Promedio. ¿Por qué me sale así? Promedio. Ah, es que aquí está. Es que aquí no está en porcentaje. Ya. Nada. Ahí sí. Entonces esta es la calificación que les iría sobre 10, ¿ya? Vamos con el siguiente grupo. Señorita Cecilia, me ayuda indicando quién es el representante del grupo 2, por favor. Isaguirre. Grupo 2. A ver, ¿se encuentra Isaguirre? Sí, mister. A ver, señorita, hombre o mujeres. No me sé los nombres de todos. Ya. El nombre, mija. Michelle. Michelle. Si estoy escribiendo mal, me corrige, ¿ya? Así es, ¿no? No, Así. M-I-S-H-E. L-L-E. Ya. Izaguirre, ¿no? Sí. Ya, a ver. Entonces, Michelle Izaguirre, tenemos ahorita, ¿cuántos minutos? Nos quedan 6 minutos.
les voy a dar la palabra para que hagan la exposición y a lo que se hace el corte, continuamos, nos volvemos a conectar y vienen las preguntas, ¿ya? Entonces, tienes a partir de este momento 6 minutos para exponer. O la persona que Mister, corresponde. pero tiene que darme el ese para compartir pantalla. Sí, y ahorita, ya tienen listo. Ya tiene... Ya listo. Y ahí está compartida la pantalla. Puede continuar. Buenas tardes con todos. Nuestro tema es variación de la tasa impositiva. ¿Quién va a exponer? Irlanda Morales. Ah, ya. Continúen, por favor. Ok. La tasa impositiva es el porcentaje de impuestos que corresponde pagar al físico por algo que la ley manda. Esto quiere decir que los impuestos directos que se gravan las rentas de los ciudadanos constituyen como una de las mayores fuentes de ingresos de la que disponen los gobiernos de los distintos países. Por ejemplo, la tasa impositiva del impuesto a la renta es el 30% de la renta bruta para personas jurídicas o empresas. El sistema impositivo combina una única tasa impositiva con un mínimo exento. Esta aquí ha sido objeto de largo debate en los años recientes, puesto que sus detractores argumentan que los sistemas impositivos de estas características son menos progresivos y en consecuencia el grado de retribución tenderá a ser menor. Pero por lo contrario, sus defensores defienden su sencillez, puesto que esta es una de sus ventajas mayores, ya que reduce las posibilidades de evasión y elusión fiscal. Vamos a tomar como ejemplo los años 2017 y 2018. En el Ecuador, la tasa de impuesto a la renta en el año 2017 era de 22%, pero a partir del año 2018 esta cambió al 25%. Un incremento en la tasa de impuestos provocaría un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Pero si la tasa impositiva aumenta, el gobierno lo va a utilizar como un instrumento para hacer una política fiscal contractiva. Esto quiere decir que la reducción del gasto público va a atender un aumento en la recaudación fiscal a través de los ingresos por los impuestos a los ciudadanos. Entonces, la pendiente de la curva de la demanda agregada va a aumentar. Concluyendo con nuestra investigación, si hay una reducción en la tasa impositiva, esta va a tener como efecto inmediato el aumento del ingreso disponible. Como consecuencia, la demanda agregada se va a desplazar hacia la izquierda, reduciendo su pendiente. Sin embargo, va a reducir obviamente los ingresos del gobierno. Ya, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Tú mencionaste de que si hay una reducción de la tasa impositiva, va a haber un... Ahí se cortó. ¿Se cortó o qué pasó? ¿Estamos en reunión? Sí. Pensé que se había cortado. Bueno, mencionabas que si hay una reducción en la tasa impositiva, vamos a tener que la curva se va a contraer. Eso es lo que manifestaba la señorita Irlanda, ¿no? Irlanda Morales. Entonces, mencionas una reducción en la tasa impositiva, hay un crecimiento, una contracción de la demanda agregada, pero hay un aumento del ingreso disponible. ¿De quién es ese ingreso disponible? Irlanda, o alguien del grupo. Mister, ¿podría repetir la pregunta? Ya, Disculpe. ya, correcto. Tú en la exposición mencionabas de que, bueno, el grupo mencionaban en la exposición de que hay un aumento de la tasa impositiva. ¿Qué significa un aumento de la tasa impositiva? De que hay más impuestos. Como hay más impuestos, mencionabas de que hay una contracción de la demanda agregada. Bueno, en términos, ahí en realidad se contrae un poco la curva, es que en realidad cambia la pendiente de la curva, más que una contracción, es una reducción de la función, un desplazamiento más oblicuo, pero bueno, si hay una contracción, mencionaste de que hay un aumento del ingreso disponible.
¿ese aumento del ingreso disponible de quién es? Pregunto. Es del gobierno. El gobierno tiene, ya, entonces, eso es una corrección que te estoy haciendo. Tienes que especificarlo, porque cuando se habla de ingreso disponible, acuérdate cuando estudiamos cuentas nacionales, nosotros veíamos el ingreso y se hace la distinción si es para los gobiernos o para los hogares. Acuérdate que en la función del ingreso disponible, aquí era igual, el consumo, lo que tú consumes, más menos el ahorro, ¿no? Entonces teníamos esa igualdad, entonces esa es una acotación que les hago para el grupo. ¿Sí? Sí, mister, gracias. Ya, creo que tenemos menos de un minuto. En sí la exposición estuvo... Dime los integrantes, por favor, para registrarlos, antes de que se acabe el tiempo. Irlanda Morales. ¿Ya? Michelle Izaguirre, ¿quién más? Ajá. Evelyn Naranjo. Evelyn Naranjo, Anthony Chiquito. Anthony Chiquito, Y Alejandra Ladines. Alejandra Ladino. Bueno, en general estuvo bien la exposición. Hubo una partecita que la observación que les puse, entonces en lo que es la participación les voy a poner el 90%. Profesor, disculpe, falta una